Amén, amén. Y estamos listos para escuchar el alimento que Dios tiene para nosotros, la preciosa palabra de esta mañana. Amados hermanos, levantemos nuestra Biblia, si es posible, con nuestra mano derecha y digamos nuestra declaración de fe que dice: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Adelante con la palabra de Dios, hermanos. Escuchemos, seamos bendecidos. Es momento de la predicación de la palabra de Dios. Nos hemos gozado en este culto, escuchando las alabanzas, alabando a Dios con nuestra voz, poniendo nuestra vida en las manos del Señor a través de la oración. Y ha sido un momento hermoso. Estamos muy gozosos, muy bendecidos, porque, mis queridos hermanos, hoy iniciamos un nuevo año como iglesia, un nuevo domingo. Nos gozamos muchísimo el domingo pasado con el día de ayuno y oración. Fue una tremenda bendición, extraordinaria, poniéndonos toda la mañana delante del Señor con oraciones, con predicación, con cantos, alabanzas y poniendo tantas peticiones que hay en nuestra iglesia delante del Señor. Fue hermoso. Y en la noche el culto de clausura con el pastor dándonos palabras finalmente frente a la cámara después de tanto tiempo de no hacerlo. Fue una gran bendición, respuesta a nuestras oraciones. Fue un día redondo, súper bendecido. También nos gozamos mucho con toda la serie de sermones Más que Vencedores, con las que acabamos el año eclesiástico, comenzamos el año natural en enero y Dios nos recordó que somos más que vencedores. Dios habló, eso es seguro, eso es un hecho. Dios habló. Ahora depende de ti si escuchaste la voz de Dios y abriste tus ojos, tus oídos para recibir lo que Dios nos dijo, que somos más que vencedores. Y pernicao, y es un gozo. Y todo eso ya pasó, mis queridos hermanos, y sigue continuar a lo que sigue. Y estamos muy contentos porque hoy iniciamos un nuevo momento, un nuevo periodo, una nueva etapa como iglesia. Y vamos a estar predicando. Déjenme les cuento lo que va a pasar, mis queridos hermanos. Durante los siguientes meses vamos a estar predicando sobre el Sermón del Monte, las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, que es algo importantísimo para todo cristiano. Lo vamos a estar estudiando detenidamente durante varios meses. Van a ser varias series de sermones, no solo una, varias series de sermones con diferentes temas, todos basados en el Sermón del Monte, y va a ser una bendición extraordinaria. Yo les invito a que se preparen, que escuchen la voz de Dios y que estemos muy emocionados, expectantes por lo que va a pasar. Y el sermón de hoy, mis amados hermanos, el sermón de hoy no es parte de ninguna de esas series. El sermón de hoy es más bien como una introducción a todas las series basadas en el Sermón del Monte. Entonces el día de hoy es único, especial, irrepetible, y espero que todos estén muy emocionados por lo que viene, y más cuando escuchen este título, porque el mensaje del día de hoy se titula Conspiración Divina. La conspiración divina. Y se estarán preguntando, ¿qué es eso? ¿De qué va eso? ¿De qué trata? Déjenme les explico. Y déjenme comienzo preguntándoles, mis queridos hermanos y amigos, ¿ustedes les gustan, se creen las teorías de conspiración que hay en el mundo? Las teorías conspiratorias. En el mundo hay un montón de teorías de conspiratorias. Hay gente que piensa que los alienígenas viven entre nosotros y que andan por ahí. Yo tengo primos que parecen alienígenas, pero no creo que sean. Hay gente que piensa que los alienígenas son los que han venido a la Tierra y que ayudaron a construir Stonehenge y las pirámides de Egipto, como las pirámides de los mexicas y de los mayas y de los incas, y que son los alienígenas los que están gobernando el mundo de alguna manera. ¿Y quién piensa que son los Illuminati los que gobiernan el mundo? Que yo no sé qué cosas sean los Illuminati, pero están detrás del mundo, controlándolo todo y decidiéndolo todo lo que pasa en este mundo. ¿Hay quien piensa que la Tierra es plana? Hay quien dice que la Tierra es plana y que no sé quiénes poderosos del mundo nos han estado engañando, yo no sé para qué, diciéndonos que la Tierra es redonda y que hay galaxias y que no sé cuántas cosas, cuando en realidad la Tierra es plana y bueno, y tienen sus argumentos y algunos se convencen, y es toda una religión eso, basada en esta teoría de conspiración. Y hay quien dice que la vacuna contra el COVID es una cosa que va a transmitir en la vacuna la marca de la bestia de la que habla el Apocalipsis. Y bueno, hay un montón de teorías conspiratorias, algunas muy absurdas, muy locas y muy ridículas, otras que tú dices, oye, pues esto no suena tan descabellado, a lo mejor tiene algo de verdad, y seguramente hay algunas que tienen algo de verdad. Les confieso, desde mi muy particular punto de vista, si soy honesto con ustedes, yo soy escéptico a todas esas
teorías de conspiración, no me gusta creerlas, no pienso que sean verdad. No niego que haya poderosos en el mundo que influyen en el devenir de la historia y en la sociedad para controlar ciertas cosas. No niego eso, pero es que algunas de estas teorías, la mayoría, parecen más sacadas de película de ciencia ficción que de un análisis serio, profundo de la sociedad, histórico, ¿verdad?, sociológico y con evidencias claras. Entonces, no me gusta creer esas teorías de conspiración, más bien soy escéptico. Pero, sin embargo, el día de hoy, mis queridos hermanos y amigos, les voy a hablar de una teoría de conspiración. No les voy a hablar de una teoría de conspiración, les voy a hablar de una conspiración real. La conspiración más antigua del mundo, la conspiración más profunda del mundo, la conspiración más importante de la historia. Una conspiración que empezó desde antes de que existiera el mundo. Estoy hablando de la conspiración divina, la conspiración de Dios, porque Dios también está conspirando algo. Dios está maquinando algo. Dios está planeando algo. Y no solo planeando algo, Dios está haciendo algo efectivamente en el mundo. Y a veces parece que no está ganando Dios. El mundo parece gobernado por los poderes del mal. El mundo parece, entre tanta injusticia, entre tanta violencia, entre tantas guerras, entre tanta falta de paz, pareciera que los planes de Dios no son los que están ganando. Pero déjenme les digo, sí, es Dios el que tiene todo en su control. Y es Dios el que está influyendo en el mundo y quiere hacer algo. ¿Y saben cuál es la estrategia de Dios? Para acabar con el mal. Porque eso es lo que está haciendo Dios. Está acabando con el mal y quiere acabar con el sufrimiento. Y Dios quiere restaurar el propósito original de Adán y Eva, con el que Dios creó a la humanidad. Y Dios desde entonces está trabajando en el mundo y está haciendo cosas. ¿Y saben cuál es su estrategia de Dios para acabar con el mal? ¿Saben cuál es? Escuchen con atención. Hacer discípulos. Y tú dices, ¿qué? Está muy simple eso, está muy sencillo. Yo me esperaba algo mucho más elaborado, algo mucho más maquiavélico, no sé, es Dios. ¿Por qué no puede inventar un mejor plan? Hacer discípulos, sí, hacer discípulos. ¿Te parece simple, sencillo, poco importante? Pues déjame decirte, no lo es. Es algo súper importante y súper profundo. Es la estrategia de Dios, con la que Dios quiere transformar al mundo, con las que Dios quiere cambiar vidas, con las que Dios quiere impactar este planeta. Y lo está haciendo discípulos a través de personas que Dios está transformando. Es como quiere cambiar este mundo. Esa es su conspiración. Y vamos a la palabra de Dios ahora. Les invito a que leamos este texto que hemos escogido para presentar el mensaje en este momento. La conspiración divina está en Mateo 28 del 18 al 20. Escuchemos con atención. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 a 20. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Este texto que se conoce como la Gran Comisión, y son palabras importantísimas de Jesús. Es lo que Jesús enseñó antes de ascender a los cielos. Es lo último que Jesús le dijo a sus discípulos. Son sus últimas palabras antes de irse, de estar físicamente, dejar de estar físicamente. Me recuerda como cuando tu mamá tiene algo muy importante que decirte antes de irse. Se va a ir, yo qué sé, por la noche o por varios días, y entonces te quiere enseñar algo, te quiere dar las últimas instrucciones. Y es muy importante. Y esas últimas instrucciones antes de salir por la puerta, cuando está ahí dándote la bendición antes de salir, tú sabes que eso es lo más importante. Tú sabes que eso es lo que hay que estar atento. Tú sabes que eso es lo que no hay que dejar pasar por alto por ningún motivo. Esto es lo que nos está diciendo Jesús. En otras palabras, esto es lo que a Dios le preocupa, si es que se puede decir así metafóricamente. Esto es lo que a Dios le preocupa. ¿Y qué es? Hacer discípulos. Miren, este es el imperativo de este texto. Algunos piensan que el imperativo es id, vayan. No, bueno, en el español id sí es un imperativo, pero en el griego ese verbo no es imperativo, es un participio. Una mejor traducción debería ser yendo, mientras van. El imperativo es hagan discípulos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es la orden de Jesús. Eso es lo más importante de esta conspiración divina. Y luego nos explica con otros dos imperativos cómo hacer discípulos: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Enseñándoles.
que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Y saben qué es eso que Dios nos ha mandado? ¿Saben qué es eso que Jesucristo les mandó a sus discípulos? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte resume las enseñanzas que Jesucristo dejó. Por eso escogimos este versículo, porque conecta lo que Dios más quiere que hagamos, la orden de Jesús, la estrategia de Dios y el Sermón del Monte, porque eso, todo lo que Dios nos ha mandado, todo lo que Jesús les mandó a sus discípulos, está contenido en el Sermón del Monte. Digamos que el Sermón del Monte contiene la estrategia de la conspiración divina de Dios para transformar este mundo. Así es que déjenme decirles 3 cosas de cómo es esta conspiración divina. 3 cosas, vamos a ella. Número 1, es una conspiración que consumará la historia. Una conspiración que consumará la historia. En este primer punto quiero compartirles el contexto del Sermón del Monte. ¿Cuál es el contexto del Sermón del Monte? Este discurso de Jesús se encuentra en Mateo del 5 al 7. Y este evangelio de Jesús, mis queridos hermanos, este evangelio, el evangelio de Mateo, presenta a Jesús como la culminación de la historia, como la consumación del plan de Dios. Ya dijimos que si el universo tuviera una trama, si el universo tuviera una historia, tú te preguntas, ¿de qué va el universo? ¿Qué es? La trama del universo es el plan de Dios con la humanidad, la conspiración divina, lo que Dios está haciendo en el mundo. Y el evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como el clímax, como el punto más importante de esa intervención de Dios en el mundo. Dios mandó profetas, Dios mandó leyes, Dios mandó reyes, Dios mandó sacerdotes, Dios mandó hombres y mujeres de la fe para que cumplan su conspiración. Pero lo más importante que hizo Dios, el punto máximo, la culminación, la demostración más grande de Dios actuando en la humanidad, en el mundo, es Jesucristo. Y Mateo lo hace de una manera muy interesante. Mateo presenta a Jesús como la culminación de lo que él conocía como la historia del mundo, la historia del pueblo de Israel. Lo presenta como la culminación de la ley, como la culminación de los profetas y como la culminación del reino de Dios. Comencemos a estudiar eso. La culminación de la ley. El Evangelio de Mateo presenta una serie de similitudes entre Moisés, el escritor de la ley, según la tradición de los judíos, y Jesús. Hay una serie de similitudes, se parecen, los presenta parecidos, pero Jesucristo es mucho mayor. Déjenme ir a ello. Los dos, Jesús y Moisés, los dos fueron perseguidos por un gobernante malvado. En el caso de Moisés fue perseguido por el faraón. ¿Se acuerdan que su madre lo escondió para que no mataran a los niños? Jesucristo en el Evangelio de Mateo también fue perseguido por un gobernante, Herodes. Los dos fueron sacados de Egipto. Jesucristo y su familia huyeron a Egipto y después regresaron a Judea, como dice el Evangelio de Mateo, para que se cumpla lo que decía la Escritura: de Egipto saqué a mi hijo. Y Moisés también fue el que liberó al pueblo de Egipto. Los dos estuvieron en el desierto 40 días. Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, estuvo 40 días en el desierto orando al Señor. Y cuando fue tentado, ¿recuerdan eso? Que los ángeles y el Señor confortaba su corazón antes de comenzar su ministerio. Esto ya lo leímos en Mateo 4. Justo antes del Sermón del Monte tenemos todas estas similitudes que presentan a Jesucristo como uno mayor que la ley, pero que cumple la ley. Moisés también estuvo 40 días en el desierto cuando subió al monte a recibir la palabra de Dios, y también 40 años en el desierto antes de iniciar su ministerio de sacar al pueblo. Otra similitud es que los dos subieron al monte. Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios, la revelación de Dios. Jesucristo también subió al monte, pero no a recibir la ley, sino a impartir palabra de Dios. Ambos subieron al monte, uno para recibir la ley, Jesucristo para enseñar. Otra similitud, que esta es la más clara en todo el libro en general. Moisés, según la tradición, escribió los 5 libros del Pentateuco, de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, tenemos 5 discursos también de Jesús, 5 grandes discursos, el Sermón del Monte y otros 4 que después hablaremos de ellos. Pero esto nos habla de que Mateo está presentando a Jesús como el que está reinterpretando la ley, como el que está diciendo: esta es la verdadera interpretación de la ley y no eso que ustedes andan pensando y llevan pensando tanto tiempo. Jesucristo está diciendo: esto es lo que Dios quiere, esta es la verdadera interpretación, y no solo eso, sino también la culminación, la consumación de la ley de Dios. Además, Jesús es presentado no solo como la culminación de la ley, sino también como la culminación de los profetas. Jesucristo es presentado, bautizado por Juan el Bautista y anunciado por Juan el Bautista. Juan el Bautista representa a los profetas.
Desde Eliseo y Elías, Dios había llamado profetas, hombres de Dios que decían, que prometían, Dios está haciendo algo, Dios va a hacer algo, Dios está actuando. Por eso arrepiéntanse, vuelvan a Dios, arrepiéntanse porque Dios está actuando en el mundo. Bueno, pues Juan ya no dijo, va a venir, Dios va a hacer algo. Juan dijo, aquí está el enviado de Dios, aquí está Dios en persona. Y Jesucristo se presenta como el cumplimiento de todas esas profecías, de la ley, de los profetas y también del reino. Jesucristo no solamente es la culminación de la ley y el sumo sacerdote, no solamente es el profeta máximo y el cumplimiento como Mesías que viene, también es el rey, el cumplimiento del reino. Dios le había prometido al rey David, escuchen muy bien esto, Dios le había prometido al rey David, en 2 Samuel 7, Dios le dijo al rey David, tu reino será eterno y en tu trono por siempre habrá un rey descendiente tuyo, porque tu reino va a estar para siempre y nadie podrá contra ti. Y los judíos decían, bueno, ¿y qué pasó? Porque tú le prometiste eso a David, que siempre iba a haber un descendiente y que el trono iba a ser eterno, pero ya nos conquistaron los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, y estamos juzgados y estamos oprimidos. ¿Dónde están todas tus promesas, Dios? Bueno, Mateo presenta a Jesucristo como el cumplimiento de esas promesas, como el descendiente de David, que es un rey, pero no es un rey con corona, sino que es un rey en un pesebre. Y este es Jesucristo. Y también es presentado Jesucristo como el descendiente, como el Mesías real, cumplimiento de la ley, de los profetas y del reino de Dios. Y Jesucristo vino a eso, a consumar la historia. Y el Evangelio de Mateo, mis queridos hermanos, presenta a Jesús para que entendamos qué es la consumación de la historia. Y quiero que esto quede muy claro, porque esto es muy importante para entender el contexto del Evangelio de Mateo y del Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo está escrito para fungir, para funcionar como un curso de discipulado, para que los nuevos creyentes que vienen a conocer el camino de Jesús sepan de qué va el camino de Jesús, sepan qué hacer, sepan cómo comportarse. Es un manual, es un instructivo de ser cristiano, así de sencillo. Es el primer curso de discipulado del Evangelio de Mateo, bueno, el segundo porque antes escribió el libro de Marcos. Déjenme decirlo de estas palabras que sé que a algunos les va a chocar, pero creo que queda. Es como un catecismo. Yo sé que a muchos les molesta esa palabra porque alude a ciertas tradiciones, pero en realidad la palabra catecismo significa enseñanza e instrucción para los nuevos, para los neófitos. Y eso es justamente lo que es el Evangelio de Mateo. Nos está enseñando cómo ser cristiano. Y nos está enseñando, y este es el desafío que quiero presentarles. Primer desafío que quiero presentarles, tengo varios. Desafío a la imitación de Cristo. Los quiero desafiar a imitar a Cristo, porque de esto se trata la conspiración que Dios quiere que hagamos. De esto se trata ser parte de esta conspiración a la cual Dios nos está invitando a formar parte, de imitar a Cristo. Miren, hermanos, Jesús es mucho más que una figura religiosa. Jesús no es solamente un fundador de una religión que decía cosas bonitas, es mucho más que eso. Jesús es Dios entre nosotros, Dios encarnado. Jesús era uno que la gente lo escuchaba hablar y decían, wow, este habla con autoridad. La gente lo veía caminar y decían, yo quiero ser como él. Impactaba su testimonio. Entiendan que esto es un contexto antiguo. Es el contexto de hace 2000 años y la gente decía, wow, y este sana a los enfermos y se junta con los pobres, echa fuera demonios y hace milagros, calma la tempestad y convierte el agua en vino. Este toca a los intocables, abraza a los que nadie quiere abrazar, se junta con los pecadores, tiene compasión y tiene ternura, pero a la vez tiene autoridad y fuerza en su hablar. Y la gente se sorprendía de cómo hablaba que multiplicó los peces y los panes, que con su forma de hablar y de vivir impactaba los corazones. Este Jesús, mis queridos hermanos, es alguien digno de imitar. Hay una escena en la película El Señor de los Anillos, El Hobbit, y que están los enanos y están en una misión muy importante y se ve el líder de la misión y están los otros enanos viéndolo a lo lejos en la fogata mientras el líder de la misión está ya como pensativo en el acantilado y le dice uno a otros, mira, ahí está un hombre digno de seguir, ahí está alguien que vale la pena seguir. Mis queridos hermanos, no hay nadie que valga la pena seguir sino Jesucristo. Imitar a Jesucristo, de eso se trata. Leer el Sermón del Monte, ser como Jesús. De eso se trata, ser cristiano, por Dios.
Cristiano significa uno que se parece a Cristo, uno que es como Cristo, un Cristo pequeño. Por eso nos llamaron cristianos en primer lugar, porque vivíamos como Cristo. Por eso el desafío es este: seamos parte de la conspiración divina, imitando el ejemplo de Jesús. Conspiración número 2. Punto número 2, enseñanza número 2. Es una conspiración que traerá un orden nuevo. ¿Han escuchado ustedes hablar del nuevo orden mundial? Se dice, algunas teorías de conspiración, y pienso que algo de verdad deben de tener, que hay unos poderosos en el mundo maquinando para establecer un nuevo orden mundial y controlarlos. Pero les digo algo, ellos no tienen, si acaso existen, ellos no tienen el mundo en sus manos. Nadie tiene el mundo en sus manos, por más poderosos que sean en este mundo, sino Dios tiene el mundo en sus manos. Y la conspiración de Dios es la que va a triunfar. Y déjenme aquí reflexionar en el significado del Sermón del Monte. Ya reflexionamos en el contexto del Sermón del Monte, ahora reflexionemos en el significado del Sermón del Monte. Miren, hermanos, los teólogos, los estudiosos de la Biblia, debaten y mucho acerca de cómo debe interpretarse el Sermón del Monte. Y es que tiene algunos dichos, algunas enseñanzas de Jesús que son radicales, que son intensos, que son para preguntarse, oye, ¿es en serio todo esto de poner la otra mejilla? Oye, Jesús, ¿de verdad quieres que pongamos la otra mejilla? Si alguien nos pega, ¿es neta que tú quieres que pongamos la otra? ¿O hay que interpretarlo de una cierta manera? ¿Qué es eso de cortarnos aquello que es ocasión de caer? Porque Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, o si tu mano te es ocasión de caer, córtatelo, porque más te vale entrar al cielo sin un ojo, sin una mano, que ir al infierno con el cuerpo completo. Y hay quien se pregunta, ¿es en serio, Jesús? ¿O es como metafórico? ¿O es neta que quieres que nos cortemos una parte del cuerpo si nos es ocasión de caer? Hay quien se pregunta, oye, ¿cómo es eso de que no adulteres, pero ni siquiera codicies a una mujer en tu pensamiento? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ya con un solo pensamiento, ¿eso es igual que adulterar? O sea, ¿es en serio? ¿Me estás diciendo que tener solamente un pensamiento es igual que adulterar? ¿De qué me estás hablando, Jesús? Y hay quien se pregunta, ¿es en serio esto? Y hay diferentes maneras de interpretar esto, y los teólogos, los estudiosos de la Biblia discuten en serio, arduamente, acaloradamente, de cómo se debe interpretar la Biblia. Hay muchas interpretaciones diferentes de cómo se debe interpretar el Sermón del Monte, y déjenme presentarles 3 que resumen todas, más o menos, las diferentes interpretaciones del Sermón del Monte. La primera, hay quienes piensan que el Sermón del Monte es una ética limitada. ¿A qué me refiero con una ética limitada? Hay quien piensa que solo aplica para un cierto tiempo, o que solo aplica para ciertas personas, pero no para todos. Hay quienes piensan que Jesús pensaba que el mundo se iba a acabar pronto, y que Pablo y los primeros cristianos pensaban que el mundo se iba a acabar pronto y que Jesús iba a regresar muy pronto. Y entonces decían, bueno, toda esta ética de poner la otra mejilla y cargar la segunda milla es una ética para un tiempo específico nada más, no está pensada para toda la vida, 2000 años de historia que llevamos. Claro, si es temporal, pues se puede vivir, ¿no? Tú puedes aguantar a vivir así, pues un tiempo, unas semanas, unos meses, pero no es para siempre, ¿no? Por favor, esto no podría ser solamente, o algunos piensan que es para una época escatológica, para después del reino. Una vez que venga Jesús, entonces vamos a poder vivir así, pero no ahorita. Hay quienes piensan que es limitada en el sentido de solo para ciertas personas. Bueno, es que no todos pueden vivir así. Algunos sí, los que dicen, no, yo voy a vivir así, los pastores, los sacerdotes, los clérigos, los monjes, ellos sí pueden escoger vivir así, apartados de todo mal y siendo muy buenos con el prójimo, y amando a los enemigos y poniendo la otra mejilla, pero no todos. O sea, no esperes que todos vivamos así, por favor, Jesús, no estás hablando en serio, ¿verdad? Y hay quienes hablan del Sermón del Monte como una ética limitada. Hay quienes hablan del Sermón del Monte, y esta es la segunda, como un ideal inalcanzable. Para algunos es tan radical esta ética porque es una utopía. Es algo que no vamos a alcanzar, es inalcanzable. Déjenme les pongo este ejemplo de la utopía que me gusta, pero no me parece que es exactamente lo que habla el Sermón del Monte. Dicen que un pensador escribió esto y dice que le preguntaron, maestro, ¿qué es la utopía? Y él dijo, la utopía es algo que tú persigues y que cuando tú das un paso hacia ella, la utopía da un paso más y no la alcanza. Si tú das 10 pasos hacia la utopía da 10 pasos y nunca la puedes alcanzar. Y le preguntaron, ¿y entonces para qué sirve la utopía? ¿Por qué existe la utopía? ¿Para qué nos sirve? Y este pensador dijo, precisamente para eso, para caminar. La utopía nos sirve para caminar. Y hay quienes piensan que el Sermón del Monte es así. Es un ideal inalcanzable, pero que sirve como meta. Sirve como ideal para ir tras él, aunque nunca lo alcancemos. Y
Suena bonito y muchos cristianos piensan que es esto, pero no me convence, mis queridos hermanos. Hay quienes piensan que tiene que ver con una intención interna nada más. Sí, es un ideal inalcanzable y que sí lo puedes cumplir, pero solamente como la intención interna, la disposición del corazón. Si tienes como la intención de hacerlo, eso es cumplirla, pero realmente no se puede cumplir, pues nadie es perfecto, ¿verdad? Hay quienes piensan que tiene una intención pedagógica para enseñarnos justamente que no podemos. Es un ideal inalcanzable que Jesucristo planteó para enseñarnos que somos pecadores, que somos imperfectos y que no podemos alcanzar este ideal. Y entonces nos recuerda que lo necesitamos y que necesitamos su gracia para poder vivir y para poder ser salvos, porque no podemos comportarnos como Él quiere. No me gusta pensar que es así, porque eso es justamente lo que tenía pensada la ley. La ley era para eso, dice el apóstol Pablo. Era para darnos cuenta que no podemos sin Dios y que somos pecadores y que necesitamos su gracia y que solamente en Jesucristo hay salvación. Pero Jesucristo no predicó la ley, Jesucristo predicó su evangelio, que no era eso para darnos cuenta. Entonces no creo que el sermón del monte sea un ideal inalcanzable. Entonces, ¿qué creo que es el sermón del monte? Esto es la tercera interpretación y es la que yo pienso que es la correcta. El sermón del monte es una realidad alcanzable. Es en serio. Jesucristo en serio quiere que vivamos así, es neta. No es como que Jesucristo está diciendo, bueno, vivan así y amen al prójimo. Pero bueno, yo sé que no lo van a hacer, así es que no se preocupen. Yo los perdono de todos modos. No. Es en serio. Jesucristo predicó una serie de enseñanzas y espera que las obedezcamos. Espera que las hagamos. No es chiste, no es broma. No está jugando con nosotros. Jesucristo en serio quiere que vivamos. Y no se trata de legalismo. No se trata de reglas que tienes que cumplir si no te vas al infierno porque no eres cristiano. Déjenme lo digo de esta manera. Lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte son iniciativas transformadoras. Iniciativas transformadoras. Miren, lo que Jesús presentó, lo que Jesús le preocupaba es que había un círculo vicioso. Había un círculo vicioso. La ley te dice, no mates, no adulteres. Y tú te puedes abstener de esas cosas. Bueno, está bien, no las hago. Pero Jesús dice, no lo es todo. Porque sigue existiendo el problema del corazón. Sigues odiando a tu enemigo. Sigues codiciando a la mujer ajena. Entonces, si no matas o no adulteras, pues da igual, porque igual tienes la intención en el corazón. Igual hay un círculo vicioso ahí. Te apartas de ese pecado pues porque la ley, o porque no quieres terminar en la cárcel por golpear a tu enemigo, o porque no quieres meterte en problemas. Pero el pecado ya está en tu corazón. Es lo mismo, es un círculo vicioso. Porque tienes el odio y no matas por miedo a la ley, pero sigues teniendo el odio y no matas. Es un círculo vicioso. Y lo que Jesús presentó, y escuchen muy bien esto, que de lo que vamos a estar hablando durante varios meses, Jesús presentó iniciativas transformadoras, liberadoras, que rompen este ciclo de pecado, que rompen este círculo vicioso y nos liberan. Y nos permiten vivir como verdaderos hijos de Dios, nos permiten vivir como conspiradores del reino de Dios. Nos permiten vivir como imitadores de Cristo. Este es el desafío que presento para ustedes. Este es el segundo desafío, tengo 3. Este es el segundo, desafío a una manera de ser y actuar. Miren, mis queridos hermanos, es absurdo pensar que ser cristiano no cambia tu manera de vivir y de actuar. Hay quien dice, bueno, los cristianos sí creemos en Dios, pero pues no cambió nada en mí, yo sigo viviendo igual, sigo haciendo las mismas cosas. No, eso es absurdo. Por supuesto que seguir a Cristo es mucho más que ciertas cosas que crees, es ciertas cosas que eres y que vives. Es muy importante la sana doctrina. Esta iglesia, somos una iglesia que predicamos la sana doctrina, pero la ortodoxia, ¿verdad? Ortodoxia significa correcta enseñanza. Pero no solo es importante la ortodoxia, también la ortopraxis. ¿Qué es la ortopraxis? No es cuando te acomodan los huesitos de la espalda. No, la ortopraxis es el correcto actuar. Necesitamos el correcto creer y el correcto actuar. De hecho, la sana doctrina, el correcto creer y enseñar, debe enseñar que es necesario también vivir y actuar de cierta manera. No podemos vivir pensando que ser cristianos es nada más creer que Dios existe y creer ciertas declaraciones de fe. No, eso es absurdo. Ser cristiano tiene que ver con cómo vives, cómo actúas todos los días. Y eso es lo que Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte precisamente y que estaremos estudiando los próximos meses. Y el desafío es seamos parte de la conspiración divina con nuestra forma de ser y con nuestra forma de actuar. Y por último, número 3,
una conspiración que cambiará al mundo, una conspiración que cambiará al mundo. Este es el contenido del Sermón del Monte. Ya hablamos del contexto, ya hablamos del significado, ahora permítanme hablar del contenido del Sermón del Monte. En resumen, mis queridos hermanos, el contenido del Sermón del Monte es el reino de Dios. Jesucristo vino a predicar el reino de Dios, que hemos llamado en otras ocasiones el reino del revés, porque es un reino para vivir diferente al mundo. Los evangelios son muy claros en mostrar que este es el mensaje de Jesús. Tanto el evangelio de Marcos como Lucas, como Mateo, incluso Juan, presentan a Jesús predicando el reino de Dios. Miren cómo dice Mateo 4:7. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que Jesús predicaba, no lo que predicó en alguna ocasión, lo que Jesús predicaba. A eso se refiere este texto cuando decía Jesús comenzó a predicar, diciendo esto es lo que Jesús comenzó y siguió predicando, el reino de Dios. Y un punto específico importante de esta predicación del reino de Dios es el arrepentíos. Jesucristo dice arrepiéntanse porque se acerca el reino de Dios. ¿Y qué es eso de arrepiéntanse, mis queridos hermanos? Significa cambien de dirección, cambien de mente. Nos ha contado el pastor que en algún idioma, no me acuerdo en cuál idioma, pero ¿se acuerdan las escoltas que dicen atención escolta, conversión a la derecha? Y luego vas dando los pasitos, ¿verdad? Hay un cierto idioma en el que esa palabra que la escolta dice conversión a no sé dónde, significa, se dice arrepiéntanse para la derecha. Y eso es la conversión a Cristo, arrepentirse, cambiar de dirección. No es nomás un sentimiento de culpa. Hay quien piensa que el arrepentimiento es sentimiento de culpa. Ay, sí, ay, me siento muy mal, me carcome la conciencia por todo lo malo que he sido. No solamente eso. Arrepentimiento y conversión es literalmente cambiar de dirección, ir hacia otro lado del que estábamos viendo. No solamente cambiar de camisa, sino cambiar completamente de meta hacia donde íbamos. Ahora vamos hacia otro lado. Y este reino que predicaba Jesús era un reino completamente diferente. Y Jesús lo presenta en oposición tanto al mundo como a la religión. Esto es muy importante. Jesucristo presenta su mensaje en oposición al mundo secular y a la religión. Porque el mensaje de Jesucristo no es religión, es palabra divina, es agua viva, no palabra muerta. En muchas ocasiones en este sermón Jesucristo va a decir: habéis oído que fue dicho, en el mundo les dicen, la religión les dice, pero yo les digo. Porque Jesús presenta una palabra diferente, una palabra nueva. Jesucristo vino a establecer un nuevo orden, un nuevo reino, vino a cambiar el mundo, pero no lo vino a hacer con espada, ni con ejército, ni con políticas públicas, ni con gobierno, ni con policías. Jesucristo vino a cambiar el mundo con paz, con justicia y sobre todo con su ejemplo de amor que obtuvo su expresión máxima en la cruz. Y para hablar de esto, mis queridos hermanos, para hablar del contenido de la predicación del reino de Cristo, permítanme analizar muy brevemente en los pocos minutos que nos quedan la tentación de Cristo. Porque esto es lo que está justo antes del Sermón del Monte. A partir del próximo domingo vamos a comenzar a predicar el Sermón del Monte. Y lo que está justo antes del Sermón del Monte, en el capítulo 4, es la tentación de Cristo. Jesús estuvo 40 días en el desierto y fue tentado. Y esta tentación nos habla sobre todo de la clase de mensaje que Jesús va a predicar, de la clase de Mesías que Jesús va a ser. Porque eso es lo que es el Mesías, el que trae el reino. Eso era lo que se creía, lo que se esperaba, que el Mesías fuera el que trajera el reino de Dios. Y los judíos y el mundo estaba esperando un cierto tipo de reino, un cierto tipo de Mesías. Y Jesús fue tentado a hacer un cierto tipo de reino y a hacer un cierto tipo de Mesías. Y Jesús dijo, no, mi reino va a ser diferente. Vamos a analizar brevemente las tentaciones. Primero, Jesús fue tentado a convertir las piedras en pan. Esta es la tentación de ser un Mesías económico. La tentación de ser un Mesías que alimente a los pueblos, que sacie las necesidades de las personas, las necesidades materiales de la gente. Como si el enemigo le estuviera diciendo a Jesús, mira, convierte las piedras en pan y vas a poder alimentar a todo el mundo. Todos te van a amar, todos te van a querer, vas a ser un gobernador populista y todos van a votar por ti. Esa es la clase de Mesías que vas a ser, le dice el enemigo. Y Jesús dice, no. Ciertamente Jesús va a alimentar a las multitudes, sí lo va a hacer, pero Jesús va a hacer mucho más que eso.
Jesucristo vino a traer pan material al mundo, pero también vino a traer pan espiritual, que es más importante. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y esto es lo que los seguidores, los conspiradores del reino también hemos de hacer. Hemos de alimentar, por supuesto, a los necesitados, pero también, y más importantemente aún, debemos darles palabras de Dios. Y eso es lo que debemos hacer sus seguidores, tanto lo uno como lo otro. Segunda tentación. Jesucristo fue tentado a aparecer en el pináculo del templo donde todos lo vieran y ser cachado por ángeles que promete la Escritura. Esta es la tentación de ser un Mesías religioso. Y Jesucristo rechazó esa tentación. Muchos esperaban un Mesías que se apareciera en el templo y dijera, aquí estoy, ya vine a liberarlos a todos. Que comprobara con su aparición en lo más alto que Él era el divino. Y Jesucristo dijo, no, yo no voy a ser esa clase de Mesías. Porque yo no soy un Mesías que venga a comprobar su divinidad de manera así pública a todos. Yo soy un Mesías que viene a construir una comunidad de conspiradores. Que viene a construir una comunidad de gente que viva de acuerdo a mis enseñanzas. Una comunidad diferente, una familia diferente, un pueblo, unas personas diferentes. Y eso es lo que debemos ser sus seguidores. Debemos formar una familia diferente que viva de acuerdo a sus enseñanzas. No establecer nuestras ideas por medio del poder religioso, sino a vivir una cierta clase de vida y a ser ciertas clases de personas que proclamen esta conspiración divina. Por eso Jesús rechazó esta tentación. Y tentación número 3, la tentación de ser un Mesías político. Jesucristo finalmente fue tentado a ver todos los reinos de la tierra y poseerlos. El enemigo le dijo, yo te los doy. Y Jesucristo dijo, no, porque yo no voy a ser un Mesías, como muchos esperan, que venga a gobernar, que venga a establecer su poder político y militar y establecer su gobierno material sobre todo el mundo. No, hay gente que eso quiere. Hay gente, y eso soñaban los comunistas, eso soñaba Karl Marx, y eso sueñan los progres de ahora, ¿verdad? Que haya un gobierno que venga a traer paz y justicia a todos. Y cada vez que el ser humano ha intentado por sus propias fuerzas establecer la paz y la justicia, lo único que ha conseguido son dictaduras, opresión terrible. Ustedes estudian el comunismo y el socialismo, hermanos, suena hermoso. Y vamos a darle a todos lo que se merecen. Y que nadie sea dueño de nada, más bien todos somos dueños de todos y nos lo repartimos equitativamente. ¡Qué hermoso, qué bello! ¿Saben cuándo se ha logrado eso? Nunca. ¿Saben cuándo se logrará? Jamás. Porque los seres humanos no tenemos el poder para hacer una utopía, para traer el reino de Dios al mundo. No existe. Lo que existe, mis queridos hermanos, es Dios interviniendo. De hecho, hay quienes, eso lo podríamos hacer en otra ocasión, hay quienes han hecho todo un análisis del socialismo y del comunismo, como es un paraevangelio. Y eso es cualquier intención del ser humano, un evangelio falso, un evangelio humano. El único evangelio verdadero es el que Jesucristo vino a presentar, y Jesucristo dijo, no, yo no voy a ser esa clase de Mesías político. Yo no voy a establecer mi reino por medio del poder, voy a establecer mi reino por medio del amor sacrificial en la cruz. Y es todo esto, mis queridos hermanos, este reino al revés que Jesús vino a presentar en el Sermón del Monte nos desafía a algo. Nos desafía a una reorientación de nuestros valores. Escuchen muy bien esto, una reorientación de nuestros valores. Hacia allá vamos los seres humanos naturalmente. Escuchar el Sermón del Monte, ser cristiano, ser discípulo de Jesucristo significa cambiar por completo de dirección. Ahora voy para allá, por completo. Ser cristiano, mis queridos hermanos, lo digo, moléstese quien se moleste, es ser diferente, punto final. Un cristiano es diferente al mundo, así de sencillo. Hay gente que no le gusta eso. No, es que los cristianos, o sea, sí creemos en Dios y todo, pero no, somos iguales que todos y nos llevamos bien. Y sí, claro, hay que llevarnos bien, hay que amar a todos, hasta a nuestros enemigos, pero no somos iguales, punto final. Y no se trata de una soberbia de yo soy especial, soy mejor que el mundo y ando por las nubes. No, se trata de en verdad ser personas que vivan el amor, que vivan las enseñanzas de Jesús en serio. Es en serio, el cristianismo es en serio, mis queridos hermanos. No por nada, Jesucristo dijo que angosto es el camino de este discipulado, de esta conspiración. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Porque es en serio, porque requiere la vida entera. Porque seguir a Jesucristo requiere ser diferente. Y ser diferente a veces requiere ser perseguido y que se burlen de uno. Por eso el desafío es: seamos parte de la conspiración divina, siendo diferentes al mundo.
El desafío ha sido presentado 3 veces ahora, hermanos. Dijimos desafío a imitar a Cristo, un desafío a la imitación del ejemplo de Cristo, un desafío a una manera de ser y actuar diferente, y un desafío a una reorientación de nuestros valores. Mis queridos hermanos, dijo el Señor Jesucristo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Este es el desafío, hacer lo que Jesús dice, punto, a ser cristianos en serio, porque de esto se trata, ser cristianos, hacer lo que Jesús dice. Y déjenme terminar diciendo lo siguiente, esta conspiración que Dios planeó en Jesucristo y que planeó desde antes de la fundación del mundo y que ha venido actuando en la humanidad desde hace milenios, te invita hoy a participar en esta conspiración. Y ¿sabes qué? Esta conspiración, hermano, ha funcionado, cambió el mundo. 12 discípulos de Jesús, 12 iletrados, 12 pescadores, gente de clase sencilla, pescadores, publicanos, celotes, gente en una esquina del Imperio Romano sin ninguna importancia, escucharon el mensaje de Jesús y transformaron el mundo. Estas ideas que Jesús predicaba transformaron el mundo. Sencillamente el cristianismo es lo que más ha influido en el mundo, sin ninguna duda. Occidente está fundado en los cimientos del cristianismo, las ideas de libertad que tanto se proclaman hoy día, hermanos, no se proclaman en el mundo musulmán, no se proclaman en el mundo hindú, ni budista, ni comunista, se proclaman en el mundo que ha sido influido por el cristianismo, así de sencillo. Cuando vivimos el cristianismo en serio, mis queridos hermanos, impactamos el mundo, hacemos algo diferente del mundo, pero se necesita discípulos en serio de Jesucristo, conspiradores, que estén dispuestos a imitar el ejemplo de Jesús, a vivir y actuar de una manera diferente, y a una reorientación de nuestros valores. Y a esto seremos desafiados en el Sermón del Monte. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este desafío a ser discípulos y enseñarles todo lo que tú nos has enseñado. Vamos a reflexionar meses en todo eso que nos has enseñado, Señor, para ser verdaderos discípulos, diferentes imitadores de ti, Señor, con otros valores, viviendo el reino al revés, siendo conspiradores tuyos. Permítenos ser eso. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén.